¿Cómo están? Vamos a ver en esta ocasión a la distribución binomial, sus características y sus formas de cálculo. En principio diremos que en general hay muchas situaciones donde se espera que ocurra un evento específico. Este puede ser de éxito o fracaso sin dar paso a un punto medio. Por ejemplo, en la producción de un artículo puede salir bueno o defectuoso. En un examen se puede aprobar o reprobar. Para situaciones como estas se utiliza la distribución binomial. La distribución binomial se utiliza cuando el resultado se puede reducir a dos opciones. Estas dos opciones en general se les denomina éxito o fracaso. Por ejemplo, un tratamiento médico puede ser efectivo o puede no serlo. La meta de producción o ventas del mes se puede lograr o no. En una línea de producción se pueden tener artículos que pasan el control de calidad o no, etc. En estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que mide el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes de Bernoulli, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Tener en cuenta que la distribución binomial lo aplicamos cuando queremos calcular la probabilidad de X éxitos en N ensayos. Su modelo matemático. En una distribución binomial, las probabilidades se pueden calcular mediante la fórmula de probabilidad binomial. Combinaciones de n elementos tomados de x en x que multiplica a p elevado a la x, que multiplica a q elevado a la n menos x. La fórmula de las combinaciones también lo observamos, y que equivaldría a decir factorial de n sobre n menos x factorial por el factorial de x. En este caso, n representa el número de ensayos, x el número de éxitos en n ensayos, p la probabilidad de éxito en cualquier ensayo o en uno de ellos, q la probabilidad de fracaso. Q podemos calcular a través de la fórmula 1 menos p. En general, p estaría representando al éxito y q al fracaso. Los parámetros de la distribución binomial. La media aritmética la calculamos multiplicando n por p, la varianza n por p por q, y la desviación típica la raíz de n por p por q. Veamos este primer ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Tengamos en cuenta que n es la cantidad de ensayos, para nosotros 10, p la probabilidad de éxito en uno de los ensayos. Entonces, si yo lanzo una moneda, la probabilidad de obtener cara es de 0.5. Q, que representaría el fracaso, lo podemos calcular como 1 menos p, y en este caso nos daría igual 0.5, y x, la probabilidad de obtener 6 caras. Calcularemos la probabilidad cuando x es igual a 6. Planteando la fórmula, tendríamos como el factorial de 10 sobre el factorial de 6 multiplicado por 10 menos 6 factorial por 0.5 elevado a la sexta por 1 menos 0.5 elevado a la 10 menos 6. Vamos a hacer uso de nuestra calculadora para poder hallar la solución. Tendremos entonces a 10 factorial sobre 6 factorial que multiplica a 10 menos 6 factorial, todo multiplicado por 0.5 elevado a la sexta, multiplicado por 1 menos 0.5, que yo puedo poner directamente 0.5 elevado a la 10 menos 6. El resultado será 0.2051. Veamos este segundo ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces? Estableciendo entonces que el número de ensayos es 8,
la probabilidad de obtener el número 3 en un solo lanzamiento vendría siendo un sexto. Q, que vendría siendo su complemento, 5 sextos. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3. Calcularemos la probabilidad cuando x es igual a 4. En este caso, puedo sustituir la fórmula de las combinaciones directamente a través de la calculadora, dado que encontramos en las calculadoras la operación de combinaciones. En el operador entre tenemos combinaciones de 8 elementos tomados de 4 en 4, que multiplica, puedo abrir un paréntesis, a un sexto elevado a la cuarta, que multiplica, acá inclusive yo podría poner 1 menos un sexto elevado a la 8 menos 4. La respuesta sería 0.0260. A continuación veamos el desarrollo de un ejemplo utilizando Microsoft Excel. Si 6 de 18 proyectos de viviendas violan el código de construcción, ¿cuál es la probabilidad de que un inspector de viviendas que selecciona aleatoriamente a 4 de ellas descubra que ninguna de las casas viola el código de construcción, una viola el código de construcción, 2 violan el código de construcción? Tengamos en cuenta que la muestra o la selección es de 4, la probabilidad de 6 sobre 18, porque 6 de 18 viviendas violan el código de construcción, su complemento, y aquí tendríamos 3 preguntas para calcular. En este caso vamos a hacer uso de Microsoft Excel, en donde consideraremos lo siguiente. Para el caso de que x sea igual a 0, colocaremos igual, ahí tengo, distribución binomial n. El primer argumento, número de éxitos, yo necesito 0 éxitos, y el número de ensayos vendría siendo 4, una muestra de 4, con probabilidad de éxito de 6 sobre 18. ¿Ok? Dejaré a Excel que calcule la probabilidad, y donde dice acumulado voy a colocar falso. Colocamos el argumento falso porque yo quiero el cálculo de la probabilidad cuando x es igual a 0. 0.1975. Cuando x es igual a 1, una distribución binomial, número de éxitos 1, número de ensayos 4, probabilidad de éxito 6 sobre 18, falso. Si yo le pondría verdadero, acumularía la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. La pregunta es solamente por la probabilidad cuando x es igual a 1. 0.3950. Y finalmente, cuando x es igual a 2. Distribución binomial de n. Cuando el número de éxitos es 2, el número de ensayos es 4, la probabilidad de éxito 6 sobre 18, falso. Repito, falso porque queremos la probabilidad cuando x es igual a 2. Si yo le pondría verdadero, sumaría la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, que no es el caso en este ejemplo. La respuesta 0.2962. Redondeando 0.2963. Veamos el siguiente ejemplo. En una fábrica de cámaras el 5% sale con defectos. Determine la probabilidad de que en una muestra de 12 se encuentren 2 cámaras defectuosas. Tenemos una muestra de 12, una probabilidad del 5% o 0.05. Q, que vendría siendo 0.95, y X, la probabilidad de encontrar 2 cámaras defectuosas. Vamos a calcularlo en esta ocasión utilizando el lenguaje R. En este caso tengamos en cuenta a la función de binom.
quiero calcular la probabilidad cuando x es igual a 2, en 12 ensayos, con una probabilidad de éxito del 0.05. Entonces, la respuesta será 0.09879. Veamos aquí algunas otras aplicaciones de la distribución binomial. Un comerciante de verduras tiene conocimiento de que el 10% de la caja está descompuesta. Si un comprador elige 4 verduras al azar, encuentre la probabilidad de que las 4 estén descompuestas. Para este caso, encontramos que el número de ensayos es 4, la probabilidad de encontrar una descompuesta es de 0.1, su complemento 0.9, y yo necesito la probabilidad cuando x es igual a 4. Voy a utilizar mi calculadora y en este caso colocaremos las combinaciones de 4 elementos tomados de 4 en 4 porque me dice que las 4 sean defectuosas, ¿no? Estén descompuestas. Multiplicado por p 0.1 elevado a la x multiplicado por q 0.9 elevado a la n menos x. La respuesta en esta primera pregunta sería 1 por 10 a la menos 4. Obviamente, la respuesta sería, ya en una notación no científica, 0.0001. Redondeado también a 4 decimales. En el segundo caso, de 1 a 3 estén descompuestas. En este caso, yo debo calcular la probabilidad bajo las mismas condiciones, pero la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Lo puedo hacer individualmente y después sumarlo, o puedo hacerlo de manera directa a través de el uso de la sumatoria. Aquí tendríamos entonces la sumatoria, ¿no? Desde que x sea igual a 1 hasta que sea 3 de las combinaciones de n elementos, n vendría siendo 4, tomados de x en x. Ese es el que va a ir modificándose, ¿no? Multiplicado por p 0.1 elevado a la x multiplicado por q 0.9 elevado a la n menos x, a la 4 menos x. En este caso, la respuesta sería 0.3438. Teniendo en cuenta que es una acumulación de 1 más 2 más 3. Veamos este ejercicio en donde resolveremos utilizando Microsoft Excel y también algunos detalles con el lenguaje R. En pruebas realizadas a un amortiguador para automóvil se encontró que el 20% presentaba fuga de aceite. Si se instalan 15 de estos amortiguadores, hallar la probabilidad de que 4 salgan defectuosos, de 3 a 6 amortiguadores salgan defectuosos, más de 3 tengan fuga de aceite, y determine el promedio y la desviación estándar de amortiguadores con defectos. Tengamos en cuenta que la cantidad de ensayos o la muestra vendría siendo 15, la probabilidad 20%, 0.2 y el complemento de 0.9. Vamos a utilizar para nuestro ejemplo a Microsoft Excel, en donde vamos a colocar lo siguiente: probabilidad de que 4 salgan defectuosos. Entonces aquí un x igual a 4. Ya conocemos a la distribución binomial donde necesito 4 éxitos en 15 ensayos, con una probabilidad de éxito de 0.2. Acumulado, no. Y la respuesta sería 0.1876.
En el segundo caso me dice de 3 a 6. Entonces aquí pondremos, voy a calcular de 3, de 4, de 5 y de 6. Vamos a ponerle así. Distribución binomial de 3 en 15 ensayos con una probabilidad de éxito de 0.2. Y voy a calcular la probabilidad puntual, vale decir la de 3. Aquí estoy calculando la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, la probabilidad de 5, la probabilidad de 6. La sumatoria me dará el resultado final, 0.5839. Más de 3 tengan fuga de aceite. En este caso, podríamos calcular de 4 hasta 15. Si lo hacemos con Excel no tendríamos mucho problema, pero en este caso la idea es aplicar la regla del complemento. Si sumamos desde el 0 hasta el 15, la probabilidad va a ser 1. Más de 3 tengan fuga de aceite, teniendo en cuenta la regla del complemento, esto podría expresarse de la siguiente forma. Probabilidad de que x sea mayor que 3 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. En este caso, acumularemos, ¿no?, la probabilidad de 0, 1, 2 y 3 y le restaremos de 1. Como todo, la probabilidad desde 0 hasta 15 es 1, le restamos de 1 la probabilidad de cuando x es menor o igual que 3. Entonces, en este caso, calcularemos la probabilidad cuando x es menor o igual que 3. Aquí sí es factible utilizar, por ejemplo, 3 en 15 ensayos con una probabilidad de 0.2, ¿no? Y en este caso voy a poner verdadero, porque quiero que acumule la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Ya lo tengo. Entonces voy a restarle 1 menos 0.6481. La respuesta final sería 0.3518. Se determina el promedio y la desviación estándar de amortiguadores con defectos. Recordemos que el promedio es igual a n por p. Entonces aquí bastaría con multiplicar 15 por 0.2. Y la desviación típica vendría siendo la raíz de n por p por q. 1.5491. Muy bien. Contrastaremos nuestros resultados y también a modo de ejemplo utilizaremos al lenguaje R. En el primer caso, que 4 salgan defectuosos, pondríamos de binom de 4 en 15 ensayos con una probabilidad de 0.2, 1876. En el segundo caso me dice de 3 a 6. De 3 a 6. Entonces podríamos colocar de binom así, desde 3 hasta 6. Esto nos da 4 resultados que son coincidentes con lo que nosotros hemos hallado también. Para sumarlos utilizo la función sum y tendría el resultado correspondiente, 5839, 0.5839. Muy bien, en el siguiente caso, más de 3 tengan fuga de aceite, puedo utilizar la misma estrategia, pero también a modo de ejemplificación podríamos colocar lo siguiente. Cuando quiero una acumulación, yo puedo poner ya no de binom, sino p binom. Básicamente es para una acumulación. Voy a ponerle, por ejemplo, p binom hasta 3 con 15 ensayos y una probabilidad de 0.2.
6481, similar al resultado de Microsoft Excel. Y aquí puedo restar directamente. De tal forma que tengo el resultado 0.3518, tal cual lo hemos calculado también con el Excel. Pero además, en el lenguaje R yo puedo manejar este parámetro lowerTile igual a F. El lowerTile igual a F me está dando el complemento, ¿no?, de la probabilidad binomial acumulado hasta 3 con 15 ensayos con probabilidad de 0.2. Pero me está dando el complemento, es decir, de 4 hasta el 15. Finalmente el promedio, que sería solamente una multiplicación de 15 por 0.2, y la desviación típica, la raíz de 15 por 0.2 por 0.8. 1.5491. Muy bien, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.